Bien, el día de hoy vamos a ver lo que es planificación agregada de la producción en su primera parte, que es la planificación de la producción en general. Para ello vamos a decir que existen varios pasos para realizar el plan agregado de producción y también algunos pasos para el cálculo de los costos, que al final de cuentas es lo que queremos realizar, ¿verdad? Vamos a utilizar el método de nivelación o fuerza constante, que consiste en determinar una cantidad constante de recursos en un determinado periodo de planificación. Se enfoca en minimizar las pérdidas de los sistemas de manufactura al mismo tiempo que maximiza la creación de valor para el cliente final. El primer paso va a ser definir nuestro horizonte de planificación. En el presente caso, pues vamos a trabajar a un mediano plazo, que es de 6 meses. Luego tenemos que definir los días laborables por cada mes. En el paso 3, definir la demanda de cada mes o en cada mes mediante un estudio de mercado, de pronóstico de la empresa, en fin. Eso es un historial que se puede tener y eso nos permite establecer o definir la demanda de cada mes o en cada mes. 4. Definir los parámetros. Estos son, debemos contar con los datos de producción promedio por operario, operarios actuales iniciales, y esos se toman del último mes anterior. Inventario inicial, que es el último del mes anterior. Costo diario por jornal, costo por contratar un operario, costo por despedir un operario, costo por almacenar, horas por jornal de trabajo, producción promedio por hora. Estos datos los tenemos que consignar en una tabla como la siguiente. Y aquí tenemos producción promedio por operario, en este caso va a ser 25 diario. Operarios actuales iniciales van a ser 10 trabajadores. Costo diario por jornal pueden ser $95, por ejemplo. Costo por contratar un operario, 300. Costos por despedir un operario, 500. Esto es empleados, por supuesto, ¿verdad? Costo por almacenar, 18 por unidad. Costo por faltante, 12 por unidad. Inventario inicial es 50 unidades. Y las horas por jornal de trabajo van a ser 8 horas. Todo esto tiene que estar definido desde el inicio. Luego nos vamos al paso 5. Y en él tenemos que definir la producción promedio por hora, que va a resultar de dividir la producción promedio por operario entre las horas por jornal de trabajo y luego calcular el total de días laborales de demanda. Para esto, lo primero que vamos a necesitar es hacer la suma. En el total vamos a trabajar con Excel y decimos igual sum. Esto nos da la opción de suma y damos clic y eso nos va a sumar los días laborables para un total de 130. Luego hacemos la misma operación con la siguiente fila, ¿verdad? Ya sea desplegando hacia abajo y nos va a dar que la demanda va a ser total, va a ser de 19,900. Luego de ello, nos vamos al paso 7 y aquí desplegar hacia abajo, como decíamos. Esto es para más o menos para repetir, ¿verdad? Y definir y dejar definidos los totales. O sea que una vez hemos obtenido el total de cada uno de estos, desplegamos hacia abajo y ese despliegue nos va a permitir que quede fijado ya o que quede ya listo lo que son los totales de todos los rubros que tenemos en la primera columna, ¿verdad? En el paso 8, calcular las unidades por operario que habíamos dicho, ¿verdad? Unidades por operario en un mes. Y esto va a ser igual a días laborables por cantidad promedio por operario. O sea, días laborables, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Que va a multiplicar a la cantidad promedio por operario. Y esa cantidad promedio por operario también lo tenemos en el anterior cuadro, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se recuerdan. Aquí tenemos producción promedio por operario y esos datos son los que nos están sirviendo para continuar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la siguiente
que era la que estábamos haciendo, y en este caso pues ya al efectuar esa multiplicación, que es la que realizamos en este momento, nos va a dar el resultado de unidades por operario, y eso es 575, ¿verdad? Para el mes de enero. Luego de ello, ¿cuántos operarios son los requeridos? Porque vamos tratando de encontrar los datos para el mes de enero, para luego proceder con los otros meses. Y para definir los operarios requeridos, que es la siguiente columna que necesitamos, ¿verdad? En operarios requeridos, aquí vamos a, esto va a ser igual a la demanda total, o sea, la demanda que tenemos, y fijamos la fórmula con F4, dividido las unidades por operario, que también la fijamos con F4. Y de esa manera vamos a obtener los operarios requeridos. Entonces aquí nos damos cuenta que en operarios requeridos vamos a realizar esa división, ¿verdad? Que habíamos dicho de la demanda total, F4, dividido las unidades por operario, F4, y cuando damos doble clic nos va a dar el resultado. Sin embargo, el resultado aquí nos da 12 punto algo. Ese 12 punto algo, o sea, 6 punto algo, 6.12, 30, en fin, tiene varios decimales, para poder redondear esto y nos quede en enteros, vamos a darle a la par del signo igual, o sea, acá a la par del signo igual, le vamos a dar la opción de redondear, y cuando damos la opción de redondear, nos los va a lanzar directamente a 6, ya no va a haber 6.12 sino 6, ¿verdad? Esto lo podemos desplegar hacia la derecha y nos va a dar 36, pero no es que sean 36 trabajadores a lo largo del periodo, son los mismos 6, pues que se recuerdan que estábamos hablando de fuerza de trabajo constante, entonces son 6, por lo tanto aquí no necesitamos una suma, sino necesitamos un promedio. ¿Cómo hacemos el promedio? Después del igual vamos a dar prom y nos va a aparecer la opción de promedio. Damos doble clic y entonces obtenemos el promedio de trabajadores, que va a ser 6 obviamente, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, aquí está 6, ¿verdad? Ahora nos vamos con los operarios actuales. Y los operarios actuales van a ser igual a los últimos operarios que teníamos en el mes anterior, o sea, en diciembre. Y si nos vamos a la tabla anterior, ¿cuántos teníamos? Teníamos 10. Aquí están, bien, operarios actuales iniciales 10. Pues eso lo vamos a trasladar directamente a nuestra tabla. Y aquí está. Tenemos 10. Operarios actuales son 10 porque son con las que contábamos en diciembre y que por lo tanto son los operarios con los que contamos en enero. Luego de ello, nos vamos a operarios contratados. Aquí en operarios contratados tenemos que decir, bueno, ¿cuántos vamos a contratar? En el caso de que mis requerimientos de mano de obra sean mayor que mis operarios actuales, tengo que contratar. ¿Y qué contrato? La diferencia. Pero entonces lo condicionamos de la siguiente manera, Si mis requeridos es mayor que mis actuales, tengo que contratar los requeridos, ¿verdad? Contratar, y sería requeridos menos los actuales. Caso contrario, no contratamos. Si esto fuera al revés, si los requeridos fueran mayores que los que tengo, pues no contrato. Pero si mis requeridos, pero como en este caso, lo tenemos que condicionar diciéndolo de esa forma, ¿verdad? Entonces decimos, sí, que es la condicional, mis requeridos es mayor que mis actuales, tengo que contratar. ¿Cuántos? El dato que tengo de requeridos, que lo tengo aquí, menos los actuales, que los tengo aquí. Coloco punto y coma y pongo 0. O sea, aquí lo tenemos. Primero tenemos la condición de que es mayor, ¿verdad? Requeridos que actuales. Luego ponemos punto y coma y decimos, si vamos a contratar, tendrá que ser la resta de requeridos menos actuales.
¿verdad? Y entonces luego ponemos punto y coma también y ponemos de otra forma o de lo contrario no contratamos, o sea, es cero, ¿verdad? Cuando hacemos esa operación y damos clic, nos va a dar que no tenemos que contratar, ¿verdad? Si regresamos, operarios contratados y tenemos 10 actuales y necesitamos 6, es obvio que no vamos a contratar, ¿verdad? De esa cuenta nos da 0. Pero ahora viene la otra columna, que es operarios despedidos. Si operarios actuales, o sea, los que tengo, es mayor que los requeridos, entonces tengo que despedir. ¿Y qué es lo que tengo que despedir? Tengo que despedir la resta o la diferencia que haya entre los actuales menos los requeridos. Y para ello también debemos poner la condicional sí. Y ponemos sí y hacemos esta relación. Si operarios actuales es mayor que requeridos, despedimos la diferencia entre requeridos, ¿verdad? Actuales, perdón, menos requeridos. Y eso, de lo contrario, 0. Siempre vamos a poner punto y coma. Entonces la condicional es esa, ¿verdad? Actuales mayor que requeridos, despido. ¿Cuál? La diferencia entre actuales menos requeridos. De lo contrario, 0. Aquí va punto y coma y aquí va punto y coma. Cuando damos clic a esta relación, pues nos va a dar lo siguiente. Perdón ustedes. Vamos a suprimir esta. Y aquí estamos. Entonces, vamos a subir porque se nos había corrido. Entonces, ahora tenemos que nuestros despedidos son 4, ¿verdad? Porque teníamos, en este caso, 10 actuales y 6 requeridos. Por lo tanto, vamos a despedir 4. No contratamos a nadie y por el contrato vamos a despedir 4. Ahora necesitamos encontrar cuántos operarios necesitamos en la actualidad, o sea, operarios actuales en el mes de febrero. Ahora vamos a pasarnos al mes de febrero. Y en el mes de febrero tenemos que considerar con qué operarios contamos. Y contamos precisamente con los operarios del mes anterior, o sea, de enero. Y estos son 6, que es la cifra que está aquí, ¿verdad? Entonces, cuando damos clic en esa casilla de los operarios utilizados de enero, que pasan a ser los actuales del mes de febrero, nos va a dar que es 6, porque es con los que contamos, ¿verdad? Desplegamos hacia la derecha los contratados, despedidos y utilizados, y luego los actuales. Entonces, primero vamos a desplegar los contratados, o sea, estas 3 columnas, contratados, despedidos, utilizados, lo desplegamos hacia la derecha y luego desplegamos los operarios actuales. Y de esa cuenta vamos a lograr un cuadro como este, ¿verdad? Que ya llena estas casillas. Luego de eso, vamos a borrar el total de actuales. ¿Por qué razón borramos el total de actuales y promediamos los utilizados? El total de actuales porque al final de cuentas no necesitamos un total ahí, ¿verdad? No es que necesitemos 36 operarios o más, sino que al contrario, no nos interesa esa suma. Y en los utilizados necesitamos promediar. Entonces, aquí en los utilizados, tampoco que es una suma por supuesto también, que es lo que nos da, porque así lo habíamos especificado al inicio, pues entonces lo que hacemos es promedio. Para eso ya habíamos dicho que era igual, prom, nos aparece la opción de promedio, damos clic y obtenemos el promedio. Luego de esto,
Vamos a las unidades producidas, que es la siguiente que nos toca, ¿verdad? Y las unidades producidas van a ser igual a operarios utilizados, o sea, la cantidad de trabajadores, por decirlo así, por las unidades que produce cada operario. Eso va a ser una multiplicación entre operarios utilizados por unidades por operario, ¿verdad? Y esa multiplicación nos va a dar este dato, ¿verdad? Que aquí lo tenemos, porque estamos utilizando, como habíamos dicho, ¿verdad? Las unidades producidas y los operarios que teníamos. Es esta de aquí, la que estamos sacando inicialmente, ¿verdad? Unidades producidas. Entonces, a multiplicar esto nos va a dar que es 3.450, ¿verdad? Y ese sería el dato. Luego tenemos las unidades disponibles. Para las unidades disponibles, unidades producidas más el inventario del mes anterior, o sea, el inventario inicial. ¿Cuánto tenemos en unidades producidas? Pues son las que acabamos de conseguir. ¿Y cuánto es el inventario del mes anterior? Pues el inventario del mes anterior es 50. Cuando sumamos esas dos cantidades, nos va a dar el dato, ¿verdad? Aquí está. Las unidades disponibles. Luego de esto nos vamos al inventario. En el caso del inventario, vamos a poner una condicional sí. Y esta es, si unidades disponibles es mayor que la demanda, el inventario sería la diferencia entre unidades disponibles menos la demanda. Entonces, de esa forma lo tenemos. Y decimos que sí, después de la condicional, ¿verdad? Unidades disponibles. ¿Dónde tenemos las unidades disponibles? Estas están acá. Es mayor que la demanda, que la tenemos acá. Entonces, tenemos disponibilidad, ¿verdad? Ponemos punto y coma y la resta va a ser precisamente entre la demanda, las unidades disponibles, menos la demanda. Y eso nos va a dar esa diferencia que queda de la manera siguiente. Van a ser 600 unidades. O sea, tenemos disponibles en inventario, 600 unidades. Ahora nos vamos a las unidades faltantes. Y las unidades faltantes también necesitan una condicional. Y decimos, igual sí, que es la condicional, demanda es mayor que unidades disponibles, hay faltante. Entonces sería la demanda menos las unidades disponibles. Ahora estamos al revés, ¿verdad? Demanda menos unidades disponibles. Caso contrario, cero. Entonces eso lo colocamos en la condicional, igual sí. Y cuando le damos clic, pues nos genera la condición. Y entonces es cuando vamos a decir que si la demanda es mayor que las unidades disponibles, obviamente hay faltante. ¿Qué faltante? La diferencia que exista entre la demanda y las unidades que tengamos disponibles. De lo contrario, cero. Al ejecutar esa operación, nos va a dar en unidades faltantes cero, ¿verdad? Porque no tenemos unidades faltantes. Ahora nos vamos a las unidades disponibles en el mes de febrero. Y unidades disponibles en el mes de febrero va a ser igual a unidades producidas más el inventario del mes anterior. Esto es acá, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a obtener? Precisamente sumando esas dos cantidades, ¿verdad? Que serían unidades producidas en el mes anterior. ¿Cuánto producimos en el mes anterior? Pues fueron estas de acá, ¿verdad? Estas de acá, perdón. Y más el inventario del mes anterior. Luego damos clic y desplegamos a la derecha. Y eso nos va a dar el inventario total. Luego, para las unidades faltantes, pues simplemente vamos a desplegar y nos va a generar de esta forma el cuadro final, que es la planificación de la fuerza laboral.
Entonces, en ese sentido, yo lo que les recomiendo es que vayan realizando en el ejercicio que voy a poner en la plataforma, vayan realizando cada paso. Yo les voy a mandar el cuadro en Excel ya hecho para que ustedes el ejercicio lo vayan desarrollando de tal manera que puedan realizar los 22 pasos, ¿verdad? Esto es un poco tedioso, es un poco, hay que tener los datos a la mano, se puede hacer a mano también, por supuesto, siguiendo los pasos, pero en este caso Excel nos ayuda a planificar esto de una forma más sencilla, siempre y cuando sigamos todos los pasos, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio que les voy a subir ya va en formato Excel, editable, para que ustedes puedan realizar el ejercicio el próximo día de clases y subirlo también el próximo día de clases.